Hola gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Silvana, si estás por primera vez por acá, pero no lo creo. Y en este video voy a hablar de algo muy especial porque acabamos de terminar las fiestas aquí en Graus. Entonces quería hacer una reflexión de algunos temas que por ahí me preguntan, mucho la gente de acá del pueblo sobre qué pienso de las fiestas o de ciertas cosas de las fiestas, o me preguntan si en Argentina también se celebra así o cómo se celebra allá y bueno, y un montón de cosas. Entonces quería hacer como una reflexión porque estas ya son mis terceras fiestas, pero podríamos decir que serían bien las segundas, porque la primera fiesta que viví en Graus no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Para que se den una idea, y creo que acá ya les estoy diciendo un montón de cosas. No entendía mucho, la verdad, y me perdí de la mitad de las cosas porque, para que ustedes lo entiendan, este es el programa de las fiestas de Graus. Cada cuadradito que ven es un día. Y del otro lado también. Y suceden muchas cosas cada día. Así que, como ya verán, son muchos actos. O sea, y hay para todos los gustos. Y tengo un montón de cosas para contarles. Porque, por ejemplo, coincidían las fiestas de Graus con unas fiestas de un pueblito de Holanda donde tengo una conocida que es muy amiga de mi mejor amiga. Entonces yo la sigo en Instagram y voy viendo también las cosas que ella va compartiendo. Y le digo, son las fiestas de allá. Le digo, acá también estamos de fiesta. Bueno, y ella me dice, sí, pero dudo que las fiestas de acá sean similares o parecidas a las fiestas de Graus. Entonces, claro, porque ella ya vivió aquí en España. Ya vivió muchos años, entonces un poco ya debe conocer sobre las tradiciones. Si bien ella estuvo en Andalucía, pero España como que celebra sus fiestas de una manera muy particular, ¿no? Entonces ella me decía que claro, que allá está como más pensado para gente mayor o se celebra de otra manera, con juegos de carta y que algún otro concierto, pero mucho más tranquilo. Y claro, ella veía mis historias y me decía, es lo que te digo, esas cosas acá no suceden, como por ejemplo del chupinazo, que ya les voy a hablar de qué se trata. Tal vez ustedes me están mirando desde acá de España y si yo les digo chupinazo, cabezudo, gigantes, tal vez todo eso saben de qué se trata o no, no lo sé. Por eso quiero que que no me dejen hablando sola, como siempre les digo. Quiero que desde el otro lado, si no sos de acá de la zona, que si me estás mirando, porque sé que me mira gente de muchas partes de España, y que me vayan contando si hay estas mismas cosas o si se celebran sus fiestas, cómo se celebran acá, si tienen las mismas simbologías, las mismas partes importantes, salvando siempre, ¿no?, la misa y la procesión del patrono o la patrona del día especial, ¿no es cierto?, de cada una de las ciudades, salvando eso, que yo estimo que eso sí debe estar en todos lados, hasta en Argentina, y ya les voy a hablar. Entonces, quiero que me vayan diciendo si todo lo que yo les voy diciendo sucede también en el pueblo o las ciudades de ustedes. Y también alguien me hizo como esta reflexión de decirme, sí, pero tal vez así se festejan los pueblos, todavía se mantienen esas tradiciones. No sé si en las ciudades grandes como Madrid, Barcelona, hay fiestas así. Entonces quiero que ustedes me lo respondan. Si, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, existen estos días de fiesta en donde hay un montón de celebraciones del estilo de acá, de las que suceden en un pueblo. Bueno, entonces que no sé cómo voy a hacer para contarles todo lo que les quiero contar. Lo que sí les quiero decir es que a mí me encantaría tener como un superpoder de poder meterme en la cabeza y en el corazón de un grausino los días previos a las fiestas. ¿Y por qué les digo eso? Porque hay algo especial que mueve en la fiesta, que genera esta alegría, que genera como una ansiedad, como un no veo las horas de que lleguen las fiestas. Se mueve, se ve el espíritu. Entonces les puedo asegurar que me encantaría poder meterme adentro de un grausino para poder sentirlo. Pero traté de entenderlo. Y para entenderlo un poco, está bueno siempre asimilar no caer en la comparación, pero sí encontrar cosas parecidas en Argentina como para poder sentir eso que a uno le generan y a uno le despiertan.
Por ejemplo, se lo decía a Nico, Leo, las fiestas del pueblo me da la sensación de que es muy parecido a lo que uno siente para las fiestas, que nosotros a las fiestas en Argentina le decimos a la Navidad, o sea, cuando está llegando la Navidad y Año Nuevo. ¿Y por qué te digo esto? Porque está esta alegría en la gente, porque está estas ganas de organizar comida. Encima ya se nos junta con que estamos terminando el año, cerrando ciclos, terminando colegio, están las despedidas de trabajo, despedidas de amigos, está esta alegría, estas ganas de celebrar la vida, los bares llenos, los restaurantes reservados, reuniones en las casas, porque allá nos juntamos mucho en las casas también. Está esta alegría, o sea, está esta, no sé, es como que se nota en el ambiente. Y eso que yo ya les he dicho en otros videos, que año a año eso va mermando y bajando por cuestiones de inseguridad, porque cuando yo era chica, a pesar de que vivía en una ciudad de 200.000 habitantes, cuando yo era chica sacábamos las mesas afuera, porque era verano, comíamos afuera y los vecinos también sacaban sus mesas afuera, y si no, bueno, en el jardín, en el patio, y venían las familias, y venían los abuelos, los tíos que veías poco y nada, como uno dice, hay tíos y primos que solo ves en los funerales y en las fiestas, bueno, venían para la fiesta y se juntaban las familias, los que no estaban peleados, pero la gran mayoría se juntaban. Por eso era esto de quién trae la ensalada de frutas, quién trae las ensaladas, quién pone la carne, qué comemos, qué... O sea, todo esto que yo siento que sucede acá para las fiestas del pueblo es lo que en Argentina sucede para Navidad y Año Nuevo. Esto en la gente, ¿no? Esto de las familias y la gente y de la alegría y de que vienen los abuelos y de que viene aquel pariente que no ves mucho y el reencuentro y sentarse y compartir momentos. Eso por un lado. Y por el otro también se junta un poco con lo que nosotros vivimos en carnavales allá, porque siempre los pueblos y las ciudades organizan sus carnavales y están las carrozas, y hay ciudades que se identifican más por tener carnavales de mejor calidad que otras, pero más allá de eso, muchos barrios se organizan para tener sus comparsas, sus batucadas, y cada vez creo que eso está creciendo un poco más, de donde yo, no de donde nací, pero sí de donde vengo, que es de Entre Ríos, tenemos los carnavales. Uno de los carnavales más importantes de toda Argentina están en Entre Ríos. No se comparan con los de Brasil, de Río de Janeiro, pero sé que tienen muchísimo renombre en Argentina los carnavales. Y carrozas y alegría, y la gente que va y mira los carnavales y los barrios que organizan su carnaval. Entonces, yo le decía a Nico que un poco las fiestas del pueblo me llevaron a eso, ¿no? A esos momentos en Argentina, las fiestas de Navidad y Año Nuevo y los carnavales que suceden en febrero. Más o menos nosotros vivimos algo así. Pero acá lo súper raro y lo súper especial es que cada pueblo tiene su fecha. O sea, no es que está toda España festejando en el mismo momento, sino que acá Graus tiene un X fecha y todos sus actos previos y posteriores, y cada pueblo y cada ciudad tiene su fecha porque es la fecha del patrono. ¿Qué sucede en Argentina con el patrono? Y la patrona, bueno, si bien es un país muy católico, yo que no soy católica, siento eso de que es un país muy católico, al punto de que tengo varias anécdotas, pero por ejemplo mi mamá me quería llevar a un colegio cuando yo era chica, al que no me dejaron entrar porque no era católica, no estaba bautizada por la Iglesia Católica. También quería acceder a algunas bibliotecas para poder que yo tenga mis libros sin gastar tanto dinero en copiarlos o en comprarlos o sin tener que sacarle fotocopias, y tampoco podíamos acceder a la biblioteca porque no éramos católicos. Bueno, ¿qué soy? Soy evangélica. Mi abuelo materno fue el fundador de la iglesia en donde me bauticé. Así que bueno, para que se den una idea, o sea, es un país muy católico, pero se vive la iglesia y la religión de una manera muy diferente a como se vive acá. Y no sé si esto lo he compartido, porque si bien no soy católica,
no tengo, o sea, no es que no me junto con los católicos porque no soy católica, nada que ver, al contrario. He tenido amigos muy católicos porque eso es lo que sucede en Argentina. Que en Argentina es católico porque le tocó, es católico porque lo bautizaron y porque ya tiene como su certificado de que es católico, pero de ahí a que viva la religión es muy diferente. Pero sí tuve un grupo de amigos en mi adolescencia que sí vivían el catolicismo, que eran muy católicos, también tuve vecinos. Entonces, esa parte de esos católicos que sí son católicos al 100%, como digo yo, o católicos activos o practicantes, llámenlo como quieran, sí eran un poco más parecidos a cómo lo vivíamos los evangélicos, de ir a las reuniones, de juntarte fuera de esa misa especial y hacer actividades, de organizar donaciones, de organizar encuentros con los jóvenes, o sea, ¿no es cierto? Un poco más activo que solamente ir a misa de vez en cuando. No me quiero ir por las ramas. ¿A qué voy con esto? Es un país súper católico, pero así todo, el día de la patrona, por ejemplo, de Paraná, el patrono San Miguel, si no me equivoco, era un día festivo, era un día feriado, no teníamos clases, algunos no trabajaban, o creo que la gran mayoría, porque era realmente un festivo local, pero solamente había actividades en la iglesia, así como decir, bueno, una misa especial, alguna procesión en el barrio de esa parroquia y no mucho más. O sea, y no te enterabas y no se hablaba en la radio, ni en la tele, ni en ningún lugar de eso, ¿me entienden? O sea, porque simplemente era un día así especial en donde tal vez las personas más allegadas de esa parroquia y de ese barrio lo vivían de esa manera, pero no es que todo Paraná o toda la ciudad hacía algo por ser el día de la patrona o del patrono. No sé si ahora estarán organizando algo, pero no, o sea, teníamos otras fechas importantes, o por ejemplo en Paraná que teníamos la celebración del Día del Mate, que ahí sí se movía y se hacían espectáculos y se hacían cosas del Día del Mate, pero no por el patrono o la patrona. Por eso les digo que acá, que ese sea el día más especial, eso ya me llamó la atención. Y también yo siento que acá se vive muy diferente, porque las procesiones en Argentina, las procesiones que yo he visto y hasta una que he ido a vivir porque he acompañado a mis amigos en esa procesión, una procesión muy importante que se hace para el Día de la Madre, se hace en Camparaná, es una caminata larguísima, que yo no la pude terminar. Siempre allá las procesiones son para pedir por salud, por trabajo, están todas las personas muy tristes, muy serias. O sea, el catolicismo o la religión más bien, pero bueno, quiero hablar del catolicismo en esta oportunidad, lo siento que se vive así, las misas, todo muy serio, muy perdón, no sé cómo explicárselo, pero como no hay alegría. Y acá yo sí veo alegría y eso me encantó. Me encantó porque nosotros desde nuestra iglesia evangélica, yo por lo menos también sí hay un momento de arrepentimiento, hay un momento en el que uno tiene que pedir perdón por sus pecados y tal, pero también hay un momento para agradecer la vida, para agradecerle a Dios, para estar felices, para encontrar paz, para estar bien con nosotros, con el mundo, con nuestro alrededor. Entonces yo siento que acá se practica un poquito más eso de celebrarlo, de celebrarlo, o sea, de una manera más, estando un poquito más feliz. Así que bueno, me fui por las ramas un poco, pero creo que como estamos hablando de patronos, patronas, y un poco había que hablar del tema. Así que bueno, pero más allá de la misa de los difuntos, de las procesiones que se hacen todos los días, creo que hay procesiones o varios días hay procesiones, tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, repatanes y repatanas, que ya se lo nombré, no sé si esto existe, por ejemplo, en las fiestas de tu pueblo, que son como los repatanes y repatanas, que yo para mí los veo como el príncipe y la princesa, representantes de cada barrio de aquí, de Graus. Entonces, la semana previa ya al inicio de la fiesta oficialmente, se hace la ceremonia donde se los presenta a cada uno de los repatanes. Siempre están vestidos bien, de gala, se les da su banda, se pasan de los repatanes del año pasado a los repatanes de este año. Está el pregón de fiesta, que siempre se elige una persona especial para Graus para que diga unas palabras, y ese es como el o sea, el inicio, ¿no?, de que marca todo.
acá ya tenemos dos cosas que suceden. Y seguro me voy a olvidar de alguna, pero por ejemplo, el repatanes y el pregón de fiestas. Quiero que me vayas dejando un comentario si eso también hay en la celebración de las fiestas de tu pueblo. Bueno, después, a ver, que me voy a ayudar con el programa, porque seguro me voy a olvidar de algo, porque son muchas cosas. Bueno. Día de la Peña de la Bullanga, pero me está faltando el 6. Bueno, acá presentación de repatanes y repatana, pregón de fiesta. Bueno, paralelamente a todos los actos como oficiales, por así decirlo, siempre hay alguna que otra banda o grupo de música o DJ en algún lugar, o en la Plaza Mayor o en otro centro que tenemos techado aquí en Graus. Bueno, por ejemplo, el domingo, que también siempre se hace, o al menos casi siempre, el encuentro de bolillos, que eso me llama súper la atención, organizado por la Asociación de Mujeres de Santa Águeda de Graus. Son estas mujeres que realizan como un crochet, pero como se hacía muchos años atrás. No quiero hablar porque no sé realmente, tendría que hablar con alguna de ellas, que sé que ahí vive una por acá muy cerca que da cursos de bolillos, pero bueno, le voy a dejar una foto acá de lo que es para quien no lo sepa. O sea, como que suceden muchas cosas y encuentros alrededor de las fiestas de Graus. Bueno, homenaje a nuestros mayores, grupo de música. Luego tenemos las rondalias de Francisco Parra, o sea, las rondalias, ¿no? Que van también de balcón en balcón, salen desde la Plaza Mayor y van paseando por todo Graus. Eso es lo que yo pensaba el otro día que digo, la frase esta que dice, bueno, si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma, o bueno, algo así. Es como que así lo siento también en las fiestas de Graus. Si bien yo estoy viviendo súper lejos de la Plaza Mayor y no me entero de muchas cosas ya, pero como se salen con las fiestas, las rondas, las albahadas, los trabucazos a la mañana, que ya se los voy a contar. ¿Qué día empieza? Creo que sábado, domingo y lunes. Fueron 3 días que a las 8 de la mañana, no les miento, pasan con los trabucazos. ¡Pum, pa, pum, pa! Que se van a romper los cristales. Realmente no sé cómo aguantan los vidrios de todas las ventanas. Por eso les digo, o sea, ¿te enterás que estás en fiestas? Sí o sí, por todo lo que sucede. Bueno, estábamos con la rondalia, que le van a cantar a los balcones de las casas de los repatanes. A veces se juntan, pero creo que este año le cantaron a las danzantas. No sé bien por qué, pero el año pasado, bueno, o danzantes, a las danzantas, o a veces están los repatanes también en los balcones, no sé, pero bueno, los señores van de la ronda cantando por todo Graus, ¿sí? A ciertas casas donde están esas personas a las que ellos le tienen que cantar. Así que bueno, ya ahí tenés otra cosa para decirme si esto sucede o no en tu fiesta del pueblo. Bueno, siempre hay fiestas infantiles, que se trae algún show para los peques o que se organizan los hinchables y todas esas cuestiones. Campeonato de guiñote, que acá sí sé que es algo de un juego de cartas, ya me dirán si sucede. Bingo también, cena popular que no puede faltar, que este año me invitaron a la cena popular de Viacam, muy cerca de aquí de Graus, así que me encantó porque también pude vivir lo que es una cena popular, porque por ahí es como que alguien te tiene que invitar o no sé, o sea, como que no sé si puedes caer hacia la cena popular, pero bueno, a la cena popular de Viacam me han invitado, así que muy contenta, lo viví desde adentro. Luego de la cena, muy rica, hubo también un grupo de baile y afuera a la tarde había habido hinchables, así que más o menos esto se repite, ¿no? de cómo se hace aquí en Graus. Bueno, orquesta a la noche. Y el viernes fue, no está anunciado acá lo del chupinazo, así que esto puede llegar a ser más una costumbre extraoficial, porque acá dice, bueno, 12 menos cuarto, trabucazo e inicio de fiesta. Pero antes ya están en la Plaza Mayor todos los chicos de las diferentes peñas con sus camisetas,
tirándose harina, huevo, es una locura. Y esperando el inicio de las fiestas. Así que bueno, está el trabucazo oficial y luego sale la comparsa a la calle donde empieza el inicio del desfile de las carrozas, con los cabezudos también. Así que acá hay toda una cuestión de que los cabezudos persiguen, de que la gente corre, bueno. Los cabezudos vendrían a ser lo que tal vez en algunos lugares hacen los toros, ¿no? Bueno, así que todo esto me lo vas a ir diciendo. Si sucede o no sucede en tu fiesta de tu pueblo. Gaiteros, esto me encanta. Ese día del inicio de fiesta, por la tarde, se va al puente románico a esperar a los gaiteros, pero antes se encuentran como no sé si serán trabucadores, no sé cómo se llamarán los que tiran los trabucazos. Pero bueno, hoy en estas fiestas fui antes porque quería tomarles una foto bonita a todos, porque son un montón. Acá se las dejo. Es un ruido fuertísimo, pero bueno, teníamos a disposición para ponernos y taparnos los oídos. Así que muy bien. Bueno, después por la noche una banda en la Plaza Mayor. Ya estoy cansada, miren, y apenas le estoy leyendo la agenda. Bueno, ¿qué más tenemos? De música, misa especial, procesión. Y luego tenemos los bailes típicos con las espadas, culebretas, cintas y canastillo. Todo eso sucede en la Plaza Mayor, que lo hacen sábado y domingo. Este año lo hicieron los adultos y el lunes lo hicieron los infantiles. Y acá hay algo, ¿no? También está la actuación de los cabezudos en la Plaza Mayor, donde explotan una sandía, que esto sí, creo que esto ya debe ser más de esta zona. Yo pensaba esto, ¿no? O sea, quienes son nacidos aquí de Graus, están escuchando esta música, porque la Plaza Mayor, como estaban los ensayos previo a las fiestas, los últimos ensayos se hacen en la Plaza Mayor. Entonces ya se escuchaba esa música típica de las fiestas, del baile, de las espadas y de las cintas. Y la gente se va al único bar, lamentablemente, que quedó abierto ahora en Graus, porque antes había dos, pero los bares se llenaban y la gente también está mirando esos ensayos. Entonces ves también a las mamás que tienen bebés, que llevan los bebés. Entonces el bebé ya va escuchando la música de la fiesta y sintiendo esa alegría de la mamá. Cuando vienen las fiestas y ese alboroto y todo eso que sucede, ya lo está escuchando desde que está en la panza. Y también esa emoción que se ve en las madres cuando les toca bailar a sus chicos y a sus chicas y cómo están esperando ese momento, ¿no? Y el traje y todo, es como que, por eso les digo, o sea, me encantaría poder meterme dentro de un grausino y poder sentir por aunque sea un momento, lo que siento un grausino, que yo sé que por más esfuerzo que haga no lo voy a sentir porque no nací acá. No sé, tal vez después de un montón de años lo pueda llegar a vivir, pero no lo sé. Cada vez me siento más grausina y me hacen sentir así, gracias a Dios, pero esto de las fiestas es como muy, muy de aquí, muy, muy de la gente de acá. También sé que hay muchos otros pueblos en las zonas que no festejan así como acá en Graus, y me lo han dicho porque no me acuerdo dónde me habían invitado una vez que eran las fiestas y yo decía, y le digo, ¿a qué hora es el baile? Estoy por el desconocimiento, ¿no? Yo digo, como acá en Graus suceden muchas cosas alrededor de las fiestas y hay días que son por ahí más fotografiables o que suceden más cosas que otros días y que es más chulo ir justo en ese momento para tomar varias fotos, entonces yo le digo a la chica que me estaba comentando que eran las fiestas de su pueblo, le digo yo, ¿y cuándo es el día? Le digo, en que ahí están vestidos con los trajes típicos o hay algún baile o sucede algo en la Plaza Mayor que esté bueno grabarlo. Y ella me decía, no, acá no hay nada de todo eso. Así que claro, por ahí, acostumbrada a cómo son las fiestas de acá de Grau, pensé que en todos lados eran así, aunque sean en menor escala y con menos días y no tantos días como acá celebrándolo. Pero por eso les digo, o sea, yo que pensaba, soy un desastre para tomar mate sola porque me lo cebo, no lo tomo, se me enfría.
Entonces, por eso les digo, ya sé que las fiestas de Grau son reconocidas en muchos lados, me lo han dicho, por sus bailes tradicionales y esto, ¿no? De mantener la tradición viva. Y yo creo que va a seguir viva la tradición por muchos años más, por esto que le digo, o sea, que a mí me encantaría sentir lo que siente un graucino, o sea, es imposible que decaigan las fiestas por cómo se viven, o sea, por cómo lo viven los graucinos. También hacía esta reflexión yo, que esto de tal vez ponerte como la camiseta de tu pueblo o de tu peña o pelear o discutir de que qué fiesta es mejor o esta pasión que envuelve la fiesta, un poco se puede llegar a vivir en Argentina por el fútbol. Es el fútbol lo que por ahí une también a mucha gente y que le da la excusa para juntarse, para armar alguna comida, para pelear, para discutir o para estar alegre. Muchas cosas giran en torno al fútbol allá en Argentina y unen a la gente por, ¿no es cierto?, ese tema, o sea, por llegar a una final y quien se emociona, el abuelo que se emociona porque llegó a campeón su equipo o al revés, personas que han tenido un paro cardíaco porque lo viven así de esa manera. O sea, yo creo que también un poco eso, acá no lo veo en esta zona obviamente, pero tal vez en ciudades más grandes donde haya equipo más importante también puede llegar a vivirse así de esa manera el fútbol. Pero bueno, como les digo, así como tal, como fiesta del pueblo, no, en Argentina no. Así que bueno, ya se los he explicado también con el tema de los Reyes y Navidad. Que acá se vive muy diferente, que acá los reyes son los reyes, o sea, es lo más importante en Navidad, los regalos te lo traen los reyes, o sea, somos muy parecidos en muchas cosas, pero culturalmente en muchas otras somos diferentes. Así que, pero bueno, de eso se trata un poco también, ¿no? Que cada lugar tenga como su propia cultura y sus cositas típicas. Y lo que tiene España es que también siento, y me lo han dicho muchos ustedes en los comentarios, es que claro, yo le estoy hablando desde lo que yo veo acá. Y pensaba, ¿no? Para en algún momento que esté un poquito más, de que no tenga tanto trabajo tal vez, o de que tenga algún trabajo un poquito más estable que no me demande tanto tiempo, o algo, no sé, en algún momento me encantaría hacer como una gira por toda España, encontrar así un pueblo de Andalucía, un pueblo de Cataluña, un pueblo de Cantabria, un pueblo de Galicia, un pueblo en cada lugar y vivir las fiestas típicas. Porque sé que van a cambiar los trajes, va a cambiar la música, van a cambiar las costumbres, va a cambiar un montón de cosas a lo que para mí es mi concepto de fiestas hoy en día de pueblo. Entonces decía, no digo, qué genial estaría armar como esa saga, pero bueno, eso es mucho presupuesto y tiempo, pero no es imposible y me encantaría hacerlo, vivir las fiestas en diferentes partes de España. Así que bueno, de momento me pueden ir sugiriendo el lugar, qué fiestas no me podría perder. Entonces voy a ir armando mi ruta, pero para mucho más adelante, porque como les digo, de momento no puedo darme el lujo de irme porque tengo trabajo acá. No me puedo ir muy lejos, pero en algún momento tal vez me podría llegar a organizar para hacerlo y me encantaría conocer toda España, sus costumbres, sus comidas y sus tradiciones típicas en fiestas. Es algo que me encantaría. Así que bueno, contame, no sé qué te parece la idea y me vas dando tus opiniones. Les dejo una canción, no les puedo compartir la canción por los derechos de autor, pero les voy a dejar por aquí un posteo de Instagram que quisiera que vayas a ver porque esa canción me encanta porque expresa bien esa alegría y esa potencia que tiene en la fiesta, que habla de las peñas, que el alcalde, que seguro la conoces. Entra a mi Instagram y de paso, si tenés Instagram y no me seguís, por favor te invito a que me sigas porque tengo un objetivo, pero el cual me está costando horrores, que quiero llegar este año a los 10.000 seguidores. Me encantaría llegar a los 10.000 suscriptores también de canal de YouTube. Sé que es muy difícil, pero con llegar a los 10.000 seguidores en Instagram ya
ya estaría muy feliz. Así que si tenés Instagram y me querés ir a seguir, de paso te cuento que en Instagram subo más mi día a día, lo trato cuando no tengo mucho trabajo, voy subiendo más mi día a día, que estoy trabajando, que estoy yendo a algún lado, que estoy tomando un café. Bueno, en fin, y tengo más ida y vuelta. Muchos de ustedes ya me siguen en Instagram, me van dejando consejos y tengo pendiente una idea de video que me ha dejado hace poco en el Instagram, que era que cuente que si me volviera a Argentina, ¿qué sería lo que extraño de aquí? No sé si de aquí de Graus o de aquí de España o desde los dos aspectos. Así que bueno, ven, me encanta este ida y vuelta porque ustedes me van preguntando cosas y no me siento sola charlando y tomando mate acá sentada, sino que estoy charlando con ustedes y eso es hermoso. Muchas gracias, gente, gracias por estar ahí, no los entretengo más y hasta un próximo video.